Padre Santo, gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que se está haciendo hasta el momento, Señor. Gracias, Padre, porque hemos venido, como te decía, Señor, a alabar tu nombre, a glorificarte. Padre, ahora te pido, Señor, que sigas con tu presencia en cada una de nuestras vidas, Señor, envolviéndonos con ella, Señor. Envuélvenos con tu presencia, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, que tu palabra sea para ti, Señor. Simplemente yo soy un servidor tuyo, Señor, un vaso para abrir mi boca y transmitirla, Señor. Bendice a cada hijo tuyo, Padre, que está aquí en esta mañana, Señor. Bendícenos a todos, bendice a nuestras familias, bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas. Amén, amén. Gloria a tu nombre. Bueno, a ver. Todos conocemos, ¿no es cierto?, la historia de Jesús o Nicodemo con Jesús. Cuando se aparece Nicodemo, ¿no es cierto? No voy a leer la escritura, porque ya es una palabra muy conocida. Habla de la regeneración, ¿no es cierto? Cuando de noche se aparece Nicodemo a Jesús, Jesús estaba orando, se iba solo, se apartaba a orar, tenía comunión con el Padre, y de repente se le aparece un personaje de atrás, Nicodemo, un hombre de la ley era, ¿no? Un hombre, un sacerdote, un principal, dice la palabra, ¿no? Pero Nicodemo estaba intrigado lo que era Jesús. Él había escuchado a Jesús, ¿no es cierto?, cómo se movía, cómo hablaba, cómo actuaba. Veía las masas, las masas de gente, ¿no es cierto?, que lo seguían, y Nicodemo estaba intrigado por ello. Se le aparece a Jesús, bueno, ahí sabemos el diálogo que tiene, ¿no es cierto? Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque ninguno hace las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y bueno, y Jesús ahí, conociendo el corazón de Nicodemo, ¿no es cierto?, le dice: si no naces, Nicodemo, de nuevo, no vas a poder entrar al reino de Dios. Lo dejó ahí perplejo a Nicodemo, ¿no es cierto? No sabía con lo que se le venía. Pensaba Nicodemo que iba a tener una charla ahí, ¿no es cierto?, amigable, que de hecho la tuvo, pero no sabía que Jesús se le iba a aparecer con estas palabras, ¿no? Si no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de Dios. Claro, Nicodemo no sabía. ¿Cómo puede un hombre, dice, siendo viejo, meterse en la panza de mamá y volver a nacer? Y Jesús le explicó, ¿no es cierto?, que era el nuevo nacimiento. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es, le dijo, ¿no? Lo biológico es, ¿no es cierto?, lo más... Cuando la mamá queda embarazada, nace un bebé, ¿no es cierto?, y sabemos cómo se hace grande, ¿no es cierto?, se desarrolla, ¿no? Eso en la parte física. Pero en lo espiritual pasa algo parecido, pero en lo espiritual. Necesitamos, le estaba diciendo Jesús, necesitas tener a un poderoso Salvador. Le estaba diciendo, necesitas tenerme a mí, Nicodemo, porque yo soy el que bajé del cielo, el que tiene la vida eterna, le estaba diciendo, ¿no? Así que bueno, creo que Nicodemo lo logró entender, ¿no es cierto?, el mensaje, ¿no? Porque nadie descendió del cielo, sino el que bajó del cielo, dice Jesús, y sigue la historia, ¿no? Después dice, no recuerdo bien exactamente, porque, a ver, parate que te lo leo, capítulo 3, acá está. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que no le crea no se pierda, mas tenga vida. Un verso muy conocido, nomás que no recordaba. En capítulo San Juan 3, 16. Un verso tremendo realmente, ¿no? Así que, bueno, Nicodemo seguramente experimentó lo que era nacer de nuevo. Y bueno, ahora yo te quiero leer otra escritura que vos decís, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Pero tiene mucho que ver. Nicodemo nació nuevo. Nosotros también hemos nacido nuevo, aceptamos a nuestro Señor Salvador y nacimos de nuevo. Hay algunos que no, lamentablemente. El nacer nuevo es recibir a Cristo en el corazón y comenzar a andar en nueva vida. O sea, comenzar a hacer su voluntad, ¿no es cierto? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nazcamos de nuevo y que seamos como niños. Porque dice el Señor Jesús, si no naces nuevo no vas a entrar al reino de Dios. Pero si no sos un niño, tampoco vas a entrar al reino de Dios. Yo veo al chiquitito que anda acá, ¿no es cierto?, Amadeo, es un niñito chiquitito, ¿no es cierto? Pero él tiene el corazoncito de niño, ¿no es cierto? Seguramente va a crecer y después va a desarrollar su mente y va a ser como uno cualquiera de nosotros, ¿no? Pero si no somos como ese pequeño inocente, en el nivel espiritual estoy hablando, no vamos a entrar al reino de Dios. O sea, lo que te quiero decir es que Dios no quiere gente especuladora, Dios no quiere esa gente que se lo sabe todo, ¿no es cierto? Y no, gente humilde. El nacer nuevo es esa humildad que lo caracteriza al cristiano. Bien,
Pensá en esto, vamos a ir desarrollando la palabra de acuerdo a cómo se va dando, ¿no es cierto? Ya te hablé del nuevo nacimiento, ser como un corazón de niño, ¿no? Ahora vamos a ver una palabra que se encuentra en el mismo capítulo de San Juan, capítulo 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, o sea, faltaba poco para que Jesús iba a ser crucificado, sabiendo que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amó a sus discípulos, amó a la gente que lo quería, amó a sus amigos, como a Lázaro, María, Marta. Como había amado tanto a los suyos que con él estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice acá el verso 1. Los amó hasta el fin. Qué lindo, ¿no? Que podamos nosotros hacer lo mismo, ¿no es cierto?, con nuestros seres queridos también, ¿no es cierto? Y Jesús fue mucho más lejos, porque amarás a tu enemigo, dice. A veces, si tu amigo tiene sed, dale un vaso de agua, ¿no? Y qué difícil es para nosotros, ¿no es cierto? Si es mi enemigo, bueno, que se arregle, ¿no? Pero no, Jesús fue mucho más allá y dijo, si tu enemigo tiene sed, dale un vaso de agua o dale de comer. Porque de esa forma tendrás amplia y generosa entrada al reino de Dios. Pero sigamos leyendo. Y dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabemos perfectamente quién era Judas, ¿no? Jesús tuvo 12 discípulos. 11 de ellos, ahora vamos a verlo, estaban regenerados, estaban al lado del Maestro, durante los 3 años que estuvieron con él, habían experimentado el nuevo nacimiento, habían sido obedientes con él, pero uno de ellos no, que era Judas. ¿Por qué Judas no? Porque Judas, ¿sabes qué? Lo que hacía Judas, él estaba a cargo de la bolsa de las ofrendas y echaba mano siempre a la bolsa de las ofrendas, robaba de la bolsa de las ofrendas. Y realmente Jesús con esas personas no puede estar. Los 11 sí habían sido regenerados, los 11 discípulos, ¿no? Estuvieron con él disfrutando de todo lo que él hacía, de las sanidades, milagros. Habían experimentado lo que era Jesús. Eran amigos de Jesús, eran compañeros, pero no así Judas. Dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, o sea, Jesús sabía todo, él sabía lo que iba a suceder. Él, Jesús, es el autor y consumador de la fe. Sabía que Jesús no lo iba a abandonar nunca, ni estando en la tierra en los 3 años que estuvo, porque siempre estuvo al lado del Padre, pero también en su muerte. Él sabía que lo iba a resucitar el Padre, ¿no? Dice acá, entonces, había salido de Dios y a Dios iba. Dice acá, se levantó de la cena, ahora viene lo más importante, lo más lindo de todo esto, ¿no? Y se levantó de la cena, estaban cenando, imagínate la cena, todos comiendo, cenando, de repente Jesús se levanta. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Una palabra conocida también, ¿no? Pero encierra mucho esto también. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Un lebrillo es una especie de palangana de barro cocido en aquella época. En aquella época no había plástico, nada de eso, así que todo era de barro cocido, ¿no es cierto? Un lebrillo es una especie de recipiente de barro cocido, ¿no? Dice acá, se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos o a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y así comenzó con cada uno de ellos. Los discípulos, ¿no es cierto?, estarían realmente sorprendidos por este acto de Jesús, ¿no? Nunca había sucedido algo así. Al contrario, lo más lógico sería que los discípulos, ¿no es cierto?, le laven los pies al maestro, ¿no? Pero no, fue al revés. Al contrario, Jesús se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Sabemos cómo era Pedro, ¿no? Un hombre impetuoso, arrebatado, un hombre curioso también, ¿no? Era un hombre intrépido, ¿no es cierto? Bruto también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Porque te acordás cuando le entregó a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Arrebata contra un soldado y le corta la oreja a un soldado romano, ¿no es cierto? Jesús le reta, ¿qué has hecho? Le dice, ¿no?
Así que bueno, ahí vemos a Pedro entonces. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y ahí comienza Jesús, ¿no es cierto?, a lavar los pies. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y ahí vemos a Pedro, la respuesta de Pedro, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Cuando le dijo Jesús eso, ¿no es cierto?, realmente Pedro reaccionó, no puede ser que yo me quede afuera, dijo Pedro, ¿no? No solamente la cabeza, lávame los pies, las manos, todo el cuerpo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios. O sea, los 11 estaban bien, estaban limpios por la palabra, habían estado, como te dije hace un ratito, con Jesús, habían palpado todas sus bendiciones, pero uno no, uno era diablo, que era Judas. Judas, como te dije antes, robaba de las ofrendas. Ya por eso, de alguna forma, Satanás vio el lado flaco de Judas, ¿no es cierto?, que era ladrón, y entró en el corazón de él y comenzó, de alguna forma, a gestar el plan macabro que luego se iba a dar, ¿no es cierto?, que era entregarlo al maestro, ¿no?, que de hecho iba a ser así la escritura, en lo que pasó con Judas, que fue un instrumento del diablo para que esto sucediera. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ahí estaban los discípulos escuchando las palabras de Jesús, del Maestro. No sabían bien lo que Jesús quería enseñarles con esto. Y dice, vosotros me llamáis Maestro, verso 13, y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué tremendo, ¿no? Qué enseñanza tan linda. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpliese la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esto se encuentra en otra escritura también, ¿no? Estaba hablando de Judas, que iba a levantar su calcañar, su pie contra Jesús. Después ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bueno, ahí termina la escritura, ¿no es cierto? Dos enseñanzas muy importantes acá en esta escritura que vemos. Dice acá, pues si yo, siendo el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, porque ejemplo os he dado. Está diciendo acá el maestro, si yo hice con ustedes esto, me rebajé a ustedes, ¿no es cierto?, cuando, como dije antes, ellos tenían que haber lavado los pies a Jesús, ¿no? Es lo más lógico, pero Jesús tomó esa posición, ¿no es cierto?, de siervo y le lavó los pies a Jesús. Estaba dando una señal de humillación. Él se humilló a sí mismo, ¿no es cierto? Yo soy el maestro, pero lo estoy sirviendo a ustedes, está diciendo, ¿no es cierto? Humillación. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Parece ser que los discípulos se estaban disputando el cargo, que esto está en otra parte de la palabra, de quién quería ser el mayor entre ellos. Porque es lo más lógico, ¿no es cierto? Acá en este mundo siempre quiere ser alguno líder de todos, ¿no? Siempre uno quiere sobresalir más que el otro. Es así, se dan todos los órdenes de la vida, se dan en el colegio a veces, siempre hay un cabecilla, ¿no es cierto? En el colegio, en el trabajo, se dan en todas partes, en la política se da también, ¿no es cierto? Siempre hay un líder que quiere sobresalir más que el otro, quiere mandar. Y Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y sin embargo Él se rebajó
a lavar los pies de los discípulos. Ejemplo os he dado, dijo. Como yo hice, ustedes también tienen que hacer lo mismo. O sea que nadie es más que nadie. Muchas veces hay competencia dentro de las iglesias, a ver quién predica mejor, quién canta mejor, quién hace las cosas mejor que el otro. Y esto no debería ser así, para nada. Todos somos iguales lavados por la sangre de Jesús, ¿no es cierto? Somos todos iguales. Al contrario, el mayor tiene que servir al menor. Tiene que ser así. En el reino de Dios es así, ¿no es cierto? Nadie sobresale más que otro. Por eso Jesús puso este ejemplo tan grande, tan importante. Pero aquí vemos otra enseñanza también importante, muy linda. Primero, humillación, ¿no es cierto? Lo que hizo Jesús hizo con el ejemplo que dio, ¿no? Dice acá que fue a Pedro. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Una palabra punzante para Pedro, ¿no? Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, Pedro primero no quería lavarse. No, Señor, a mí no me vas a lavar los pies, yo no soy quién para que tú me laves los pies a mí. Y cuando le dijo Jesús eso, no tendrás parte conmigo en el reino de Dios. Señor, lavame la cabeza, los pies, las manos, lavame todo. Y acá está la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesucristo nos lavó con su sangre preciosa. Por eso yo te decía hoy del nuevo nacimiento. Arrancábamos por ahí, ¿te acordás? Jesús con Nicodemo. Cuando aceptamos a Jesús, Jesús purga todos nuestros pecados, nos lava de sus impurezas, nos deja limpio, nos lava, nos pone todo lo mejor. Ahora nosotros tenemos que poner nuestra parte, comenzar a andar en el camino de Jesús, limpiarnos y purificarnos, ¿no es cierto? Obedecer a su palabra. Pero ¿qué ocurre? Ocurre algo acá. No tenemos que quedarnos solamente con el nuevo nacimiento y que Jesús hizo hace 20 años, el milagro tremendo que me limpió, me purificó, me renovó, me bendijo con toda bendición en lugares celestiales, como dice el libro de Efesios capítulo 1. Jesús hizo todo, anuló el acta de los decretos que era contraria, hizo bendiciones de todo tipo con nosotros, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que devolverle a eso a Él con gratitud, por supuesto. Pero ¿qué ocurre? A veces Dios nos limpió, nos purificó Jesús, pero a veces nos ensuciamos con la mugre de este mundo. Nos ensuciamos los pies, no todo el cuerpo, sino los pies con la mugre de este mundo, con los pecados de este mundo. En forma simbólica, ¿no es cierto? Estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de los pies estamos hablando de nuestra vida espiritual. No nos ensuciamos todo el cuerpo, toda la parte física nuestra, sino solamente los pies. Una parte, ¿no? Y Jesús quiere vernos todos limpios. Porque dice el Señor que quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Estamos en el horno entonces, porque ¿cómo puede ser? Jesús hizo todo por nosotros. Y bueno, entonces, vos fíjate, dice que el Señor quiere llevarse una iglesia sin mancha y sin arruga, limpia, impecable. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque todos los días cometemos un pecado chiquitito, un mal pensamiento, a algunos se les escapa una mala palabra, cuántas cosas, ¿no es cierto? Otros una mentira, que no debería existir eso en nosotros, ¿no? Deberíamos ya erradicar todo eso en nuestras vidas, pero a veces sucede y pasa esto. No podemos ser hipócritas y decir, yo estoy completamente limpio, puro y soy santo por completo. Sí somos santos apartados, pero siempre se nos pegan algunas cosas del mundo, o algo que miramos por televisión, por internet, algo sucede en nuestras vidas, todos los días, ¿eh? Entonces el Señor dice que quiere una iglesia limpia, se vaya a una iglesia limpia y sin mancha, sin arruga. Nos ensuciamos a veces los pies, ¿no es cierto?, con las cosas de este mundo, a nivel espiritual. Y hay una palabra muy interesante en el libro de San Juan, capítulo 1. Pues fíjate que Jesús hizo todo por nosotros. Una palabra muy conocida, dice San Juan capítulo 1, se ha leído en estos días esta palabra, capítulo 1, versos 7, 8 y 9. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, acá está la respuesta, ¿no es cierto?, a todas nuestras inquietudes, porque dice el Señor que quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, impecable. O sea, cuando Él venga a buscarnos, porque Él va a venir a buscar a su iglesia, esto va a suceder así, es inevitable. Tarde o temprano Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. Pueden pasar 5, 10, 15 años, no sabemos realmente, no hay fecha,
sabemos que el Señor está, han pasado 2000 años, tenemos 2000 años de gracia desde que Él partió, Él ascendió al cielo, pero Él prometió volver por su pueblo. O sea que nos quiere ver a vos, a mí y a todas las iglesias del mundo preparadas, como las vírgenes, ¿no es cierto?, que estaban preparando a su Señor, ¿no?, con el aceite en nuestras vasijas, ¿no?, y en nuestras lámparas y vasijas, digo bien. Pero para eso tenemos que limpiarnos todo el tiempo. ¿Y cómo hacemos entonces? Porque si siempre tenemos algún pecadito chiquito que nos está entorpeciendo, y el Señor dice que quiere una iglesia sin mancha, sin arruga, la respuesta está acá. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Estamos en la luz de Cristo realmente? Es la pregunta que me hago yo. Hacétela vos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos en la luz de Cristo? Mirá. Entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Son versículos realmente, pero preciosísimos esto, ¿no? Cómo el Señor da respuesta a cada inquietud nuestra, ¿no es cierto? Cómo da la salida, ¿no? Una vía de escape, ¿no es cierto? A nosotros que somos sus hijos, ¿no es cierto? Cuando cometemos errores o faltas, ¿no? Ya hemos sido limpios y regenerados, recordá eso. Pero se nos pega a veces la mugre del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esto? Dios quiere una iglesia sin mancha, sin arruga. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y a veces, yo he escuchado personas, yo no hago mal a nadie, de la misma iglesia, ¿no? No tengo pecados. Estoy sirviendo al Señor con todo, ¿no es cierto? Con los bienes, hago esto, hago aquello. Pero acá dice el Señor que si realmente el Señor, porque Él escudriña los corazones, las mentes, no de cada uno, ¿no? Entonces el Señor va a encontrar ciertas cositas en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, que esto va para toda la iglesia, ¿no? Y la verdad no está en nosotros. El verso 9 es tremendo realmente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Realmente hermosísimo. Y a esto yo quiero llegar, ¿no? De todo lo que hemos hablado. Jesucristo hizo todo por nosotros, nos limpió, nos regeneró, nos dio bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Hemos sido sentados en lugares celestiales, como dice el libro de Efesios. Anuló el acta de los decretos que era contrario a nosotros, las maldiciones, todo. Él hizo todo. Nosotros tenemos que devolverle a Él con gratitud todo lo que hizo por nosotros. Pero a veces tenemos esas cositas que el Señor dice, sacá esas cositas, sacá las zorras que a veces estropean los sembrados. Entonces acá el verso 9 la respuesta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que realmente ir a Jesús. Todo el tiempo Jesucristo tiene que estar en nuestras vidas. Nosotros solos por nosotros mismos no podemos hacer nada. No podemos limpiarnos a nosotros mismos los pecados. Ni ningún hombre te lo puede limpiar tampoco. Solamente Jesucristo tiene que ser el todo en nuestras vidas. Dependemos de Él. Hay una alegoría muy linda, ¿no es cierto?, de Jesús, la vid, y nosotros somos los pámpanos. Él es el árbol, la vid. Nosotros somos, ¿qué son los pámpanos? Las ramas. Si una rama está separada del árbol, se seca directamente, no puede llevar frutos. Ahora, si esa rama, muy conocida en la Escritura también, si esa rama está bien prendida del árbol, bien arraigada, bien, ¿no es cierto?, bien como debe estar en la rama, ¿no es cierto?, junto al árbol, la savia va a correr por esa rama, ¿no es cierto?, y va a llevar fruto. Lo mismo nosotros. Tenemos que estar prendidos de Jesús. Él murió por nuestros pecados. Él es nuestro mediador. Jesucristo tiene que ser el todo en nuestras vidas para que podamos llevar fruto. Bueno, yo te voy a dar un ejemplo ahora. Suponete que un hombre tiene, ¿no es cierto?, un rebaño de ovejas. Un pastor tiene un rebaño de ovejas. Por lógica se supone que esas ovejas tienen que ser mansas, humildes, ¿no? Y van a su pastor. ¿Para qué? Para que les dé pastos, para que las cure, para que haga todo por ellas. Y aún más, para que las limpie. De la misma forma nosotros somos ovejas del rebaño de Cristo. Jesucristo es el pastor de todos los pastores. Él es el gran pastor de las ovejas, dice la palabra del Señor. O sea que nosotros como ovejas tenemos que ir a nuestro pastor y dejarnos curar, dejarnos alimentar por Él y dejarnos limpiar por Él. Si una oveja es rebelde, mañera y actúa como una cabra,
realmente esa oveja no pertenece al reino de Dios. Tenemos que dejarnos limpiar por él. Una oveja dócil, mansa, va a su pastor, ¿no es cierto?, para que la cure, la sane, o sea, haga todo por él. Y esa oveja se va a sentir contenta, y el pastor también, porque dice, esta oveja realmente me gusta, me agrada, porque es una oveja dócil y mansa. Pero si por el contrario es una oveja rebelde, saltarina, que se escapa de su pastor, actúa como una cabra, realmente no es de él. O sea, esta es la enseñanza. Jesucristo tiene que ser el todo en nuestras vidas. Dependemos de él para todas las cosas. No te valgas por tus propios medios y decir, ya Jesús hizo todo por mí hace mucho tiempo. ¿Sabes qué? Todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor. De hecho, habla el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, o sea, si queremos limpiarnos los pies de la mugre de este mundo, con las cositas que se nos pegan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la clave de todo. Así que sentite contento en esta mañana porque tenemos a Jesucristo, que es nuestro abogado. Mirá lo que dice acá, el capítulo 2, verso 6. Bueno, Jesús habla de que Jesucristo es nuestro abogado, ¿no? Pero solamente quiero mirar el verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea que Jesucristo es nuestro pastor. Dependemos de él. Nada más que eso. No dependas de otra cosa en este mundo. Ni nada que se te ocurra, ni mirando para los costados, ni para atrás. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice el libro de Hebreos. O sea que Jesucristo tiene que estar en nuestra mente todos los días de nuestras vidas. Y que, ¿sabes qué? Pedirle perdón a Él por nuestros errores. De esa forma vamos a comenzar a llenarnos de su presencia, de su Espíritu Santo. Tenemos que ser como ovejas dóciles, ¿no es cierto?, del rebaño de Él. Vayamos a Jesucristo para que Él nos limpie todos los días. Cuando te acostás a la mañana, dale gracias al Señor. Gracias por un día más de vida. Señor, bendecime, cúbreme con tu sangre. Ponete la armadura de Él, importante, porque el diablo te está observando, los demonios. Pero cuando te acostás, no te acostés haciendo cualquier cosa o con esos pecaditos que se te pegaron durante el día. Anda al pastor de los pastores y que Él te limpie, te renueve, te purifique. Esta es la palabra que el Señor ha transmitido en mi corazón. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por esta palabra, Señor, que pusiste en mi corazón, Señor. Te pido, Padre, ponete de pie, sí, bien. Gracias, Padre, por este momento tan lindo que hemos compartido. Fue realmente hermoso, Señor, haber estado cantando en tu presencia, Señor, haber compartido la alabanza, la oración, la administración, tu palabra que fue muy eficiente, Señor, incluso para mí, Padre Santo. Gracias, Padre, por ello. Te pido, Padre Santo, que como ovejas del rebaño tuyo, Señor, podemos ir a ti como que tú eres el pastor, Señor. Limpianos, purificanos, que cada uno de nosotros, Señor, pueda reconocer que somos pecadores, Señor. Tú hiciste todo por nosotros, sí, lo sabemos, Padre, pero también, Señor, se nos pegan las cosas de este mundo a veces, Señor. Se nos pegan, nos ensuciamos los pies, como dice tu palabra, Señor. Así que, Padre, limpianos y purificanos, renovanos cada día, Señor. Queremos ser ovejas de tu rebaño, Señor. Y dependemos de ti para todas las cosas, Jesús. Bendecí a cada uno de tus hijos, Señor, los que están aquí en esta mañana, Señor. Que se lleven tu bendición y perdónalos, Señor, si han cometido falta, errores, como también perdóname a mí, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor.